Respira lento. Y en este momento, haz silencio en tu corazón. Señor Dios, en esta noche tranquila, vengo a ti, tal como soy, con mis pensamientos, con mis cargas y con mi cansancio. Tú que viste el corazón de Caín y también la fe de Abel, mírame ahora con misericordia, no por lo que he hecho, sino por tu gracia. Señor, si en mí hay lucha, si en mí hay cansancio o pensamientos que no descansan, tráeme paz, como escuchaste a David cuando pidió un corazón limpio. Escúchame también, renueva mi interior y calma mi alma. Como guiaste a Moisés en medio del desierto, guíame en mis caminos, aun cuando no entiendo todo. Y Jesucristo, en ti descanso, porque tu amor es suficiente, porque tu perdón me cubre y tu paz me sostiene. Gracias, porque no estoy solo, porque no tengo que cargarlo todo, porque en ti puedo descansar. En esta noche entrego mis pensamientos, mis preocupaciones y todo lo que no puedo controlar, y recibo tu paz, tu descanso, tu presencia. Quédate conmigo, Señor, mientras duermo. Cuida mi mente, cuida mi corazón y lléname de calma. Ahora puedo soltar, puedo descansar, puedo dormir en tu amor. Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallaré, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. La teología de Caín y Abel es una de las reflexiones más antiguas y profundas dentro del Génesis. No es solo una historia de 2 hermanos, es una enseñanza sobre el pecado, la libertad humana, la justicia divina y la relación con Dios. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor, Abel era pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Caín ofreció frutos de la tierra. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín teológicamente. Esto no se trata solo de qué ofrecieron, sino cómo lo ofrecieron. Abel dio con fe y sinceridad. Caín dio sin la misma disposición interior. Esto se conecta con la idea de que Dios mira el corazón, no solo el acto externo. El problema del pecado, cuando Caín ve que su ofrenda no es aceptada, se llena de enojo y celos. Aquí aparece una enseñanza clave. El pecado no empieza en la acción, sino en el corazón. Dios le advierte a Caín que el pecado está a la puerta, listo para dominarlo, pero que él puede resistirlo. Esto introduce una idea fundamental.
El ser humano tiene libre albedrío. Puede elegir entre el bien y el mal. El primer asesinato y sus consecuencias. Caín decide ignorar la advertencia divina y mata a su hermano Abel. Este acto tiene un profundo significado teológico. Es el primer asesinato en la Biblia. Representa cómo el pecado rompe las relaciones humanas. Muestra que el odio puede crecer si no se controla. Dios confronta a Caín con una pregunta famosa: ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Aquí surge otra enseñanza clave. Sí, el ser humano es responsable de su prójimo. El castigo y la misericordia. Dios castiga a Caín. La tierra ya no le dará fruto fácilmente, será errante, pero también lo protege. Le pone una marca para que nadie lo mate. Esto revela un equilibrio importante en la teología bíblica. Dios es justo, pero también es misericordioso. A lo largo de la historia, esta historia ha sido interpretada de varias maneras. En el cristianismo, Abel representa la fe verdadera. Caín representa el pecado y la envidia. En el Nuevo Testamento, Abel es visto como justo y ejemplo de fe. Enseñanzas clave. La verdadera adoración viene del corazón. El pecado puede dominar si no se controla. Somos responsables unos de otros. Dios combina justicia con misericordia. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, sino una reflexión universal sobre la lucha interior del ser humano, la envidia y sus consecuencias, la relación entre libertad y responsabilidad. Había una vez, en los primeros días del mundo, cuando la tierra aún era joven y el viento susurraba nombres que nadie más conocía. Dos hermanos caminaban bajo el mismo cielo, Caín y Abel. Eran hijos de Adán y Eva, y aunque compartían sangre, sus corazones crecían de maneras distintas, como dos árboles que nacen del mismo suelo, pero buscan la luz en direcciones opuestas. Caín, el mayor, trabajaba la tierra, desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos se llenaban de polvo, sus uñas guardaban la memoria del suelo, y su espalda prendía el peso del esfuerzo. Él conocía los ciclos, cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo cosechar. La tierra era dura, pero también era su orgullo. Abel, el menor, cuidaba ovejas, caminaba entre colinas suaves, escuchando el balido tranquilo del rebaño. Sabía reconocer a cada una, protegerlas, guiarlas. Su vida era silenciosa, acompañada por el viento y los pasos ligeros de los animales. Había en él una paz que parecía no quebrarse. Un día, ambos decidieron ofrecer algo a Dios. Era una costumbre nueva, nacida del deseo de agradecer, de honrar aquello que no podían ver, pero sí sentir en lo profundo. Caín llevó frutos de la tierra. No eran cualquiera. Eligió los más firmes, los más vistosos, los que habían crecido bajo su cuidado. Los colocó con cierta solemnidad, esperando que fueran suficientes. Abel, por su parte, escogió lo mejor de su rebaño. Las primeras crías, las más sanas, las más hermosas. Su ofrenda no era solo un gesto, sino una entrega sincera, como si dejara en ella una parte de su propio corazón. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El silencio que siguió fue pesado. Caín sintió algo que nunca antes había sentido. No era solo tristeza,
ni solo enojo. Era una mezcla que ardía por dentro como fuego sin llama. Sus pensamientos comenzaron a oscurecerse y lo que antes era orgullo se convirtió en resentimiento. Porque él se preguntaba, ¿acaso no trabajé más? ¿No me esforcé lo suficiente? Su rostro cambió, su mirada se volvió dura. Entonces, en medio de ese torbellino interior, una voz le habló. No fue un grito, sino algo firme y claro dentro de él. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no, el mal está a la puerta y desea dominarte. Tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó, o tal vez escuchó, pero decidió no hacer caso. Días después, caminó junto a Abel hacia el campo. El cielo estaba despejado y el viento era suave, como si el mundo ignorara lo que estaba a punto de ocurrir. Hablaron poco, y en ese silencio, el enojo de Caín creció como una sombra hasta que, en un instante que pareció detener el tiempo, Caín se volvió contra su hermano y lo hirió. Abel cayó. El campo, que tantas veces había sido lugar de vida, se convirtió en testigo de algo nuevo y terrible: la violencia del hombre contra su propio hermano. El viento dejó de susurrar. Todo quedó en silencio. Más tarde, la voz volvió a hablar. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con dureza. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. La tierra misma parecía clamar. Entonces, Caín entendió, pero demasiado tarde. Su acto había roto algo más profundo que la vida de su hermano. Había roto la confianza, la inocencia, la armonía. Como consecuencia, fue enviado lejos, lejos de su hogar, lejos de lo conocido. Se convertiría en errante, caminando sin descanso, llevando consigo el peso de lo que había hecho. Pero incluso en ese castigo hubo algo inesperado, una marca de protección, porque aunque había fallado, no fue abandonado del todo. Y así, Caín partió. Mientras tanto, el recuerdo de Abel permaneció, como un eco suave en la historia del mundo, recordando que la pureza y la bondad no se pierden aunque sean heridas. Y la historia de los dos hermanos quedó como un susurro eterno para quienes quisieran escucharla antes de dormir. Que dentro de cada corazón hay una lección, que el enojo puede crecer, pero también puede ser dominado. Y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de elegir un camino distinto. El viento volvió a moverse. La noche cayó lentamente. El mundo siguió girando, guardando en su memoria la historia de Caín y Abel, como una lección silenciosa bajo las estrellas. En el principio, cuando el mundo aún era joven, nacieron dos hermanos, Caín y Abel. Hijos de una historia rota, pero también de una promesa. Caín trabajaba la tierra, Abel cuidaba ovejas. Dos vidas, dos caminos, dos corazones. Y un día, ambos ofrecieron algo a Dios. Abel dio lo mejor, lo primero, lo más valioso, porque su corazón confiaba. Caín también dio, pero su interior estaba dividido. Y Dios, que ve lo invisible, miró más allá de la ofrenda. Vio la fe de Abel y vio la lucha de Caín. Entonces, la envidia nació, silenciosa, pero profunda. Y Dios habló con gracia. Si haces lo bueno, serás aceptado.
El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Era una advertencia, pero también una oportunidad. Pero Caín no escuchó. Y en el campo, lejos de todos, levantó su mano contra su hermano, y la tierra recibió la sangre de Abel. Una sangre que clamaba, que hablaba de injusticia, de dolor, de pecado. Y Dios dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Desde ese momento, la historia humana quedó marcada por el pecado, por la violencia, por corazones que se alejan de Dios, pero también por una promesa. Porque desde el principio, Dios ya había dicho que vendría uno que vencería el mal, uno que restauraría lo perdido. Y el tiempo pasó, generaciones, historias, errores, esperanza, hasta que un día, en silencio, en humildad, nació Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo, el inocente, como Abel, pero aún más, porque Jesús no solo fue rechazado, fue entregado y su sangre también fue derramada. Pero aquí todo cambia, porque la sangre de Abel clamaba justicia, pero la sangre de Jesús habla de algo mayor. Habla de perdón, de misericordia, de redención. Donde Caín trajo muerte, Cristo trajo vida. Donde el pecado separó, Jesús reconcilió. Y ahora, la historia ya no termina en el campo ni en la violencia. Termina en la cruz y en una tumba vacía. Porque el amor de Dios fue más fuerte que el pecado del hombre. Y esa misma voz que habló a Caín, hoy también te llama, con paciencia, con gracia, con amor. Descansa. Dios ve tu corazón y su misericordia sigue hablando como un susurro en la noche. Respira lento y descansa. En el principio, dos hermanos caminaron la tierra, Caín y Abel. Uno lleno de fe, otro luchando en su interior. Y cuando la envidia creció, el pecado encontró lugar, y la sangre de Abel cayó sobre la tierra. Una sangre que clamaba justicia. Y desde entonces, el corazón del hombre quedó herido. Pero Dios no abandonó su historia. El tiempo pasó, generaciones nacieron, y Dios siguió hablando, hasta que levantó a un hombre, un rey, un pastor, Rey David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un pastor que cuidaba ovejas como Abel, un hombre que confiaba no en su fuerza, sino en Dios. Pero incluso David también conoció la lucha interior, porque el mismo corazón humano
que falló en Caín, también latía en él. David cayó, pecó, y su error trajo dolor. Como Caín, también enfrentó las consecuencias. Pero aquí aparece algo distinto. David no escondió su pecado. Lo confesó, lloró, se humilló ante Dios y escribió palabras que aún susurran hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y Dios, en su misericordia, no lo rechazó, lo restauró. Así, la historia avanzaba, mostrando algo profundo, que todos, desde Caín hasta David, necesitan gracia. Y entonces, en el tiempo perfecto, nació uno mayor que Abel y mayor que David, Jesucristo, Jesús, el buen pastor, descendiente de David y justo como Abel, pero sin pecado. Donde Caín falló, Jesús obedeció. Donde David cayó, Jesús permaneció firme. Y su sangre también fue derramada, pero no clamó venganza, clamó perdón. Padre, perdónalos. Y en ese momento, toda la historia encontró su respuesta. La sangre de Abel hablaba de justicia. La vida de David hablaba de arrepentimiento. Pero Jesús habla de salvación. Ahora, ya no vivimos bajo la sombra de Caín, ni solo en la lucha de David, sino en la gracia de Cristo. Descansa. Dios ve tu corazón como vio el de ellos, pero también ofrece misericordia, como a David, y vida nueva en Jesús. Duerme en paz. Duerme en paz. Duerme en paz. Respira suave, muy despacio. Deja que el silencio te rodee y escucha, porque esta es una historia antigua, tan antigua como el primer latido del mundo. En el principio, cuando la tierra aún recordaba la voz de Dios, nacieron dos hermanos, Caín y Abel. Dos vidas, dos corazones. Uno confiaba, el otro luchaba en silencio. Y cuando ofrecieron a Dios, no fue la ofrenda. Lo que hizo la diferencia fue el corazón. Porque Dios ve lo invisible. Y cuando la envidia creció, el pecado encontró espacio. Y la sangre de Abel cayó sobre la tierra. Una sangre que hablaba, que clamaba justicia, que susurraba dolor. Y desde ese momento, la historia humana cambió. El corazón se inclinó. La distancia con Dios se hizo real. Pero Dios no guardó silencio, porque incluso en la oscuridad había una promesa. El tiempo pasó
como un suspiro lento. Y entre generaciones, Dios levantó a un rey, un pastor, Rey David. David, el que cantaba en la noche, el que confiaba en Dios, como Abel. Pero también un hombre que cayó, porque el mismo corazón humano que falló en Caín, también latía en él. Y David pecó y sintió el peso, pero en su quebranto hizo algo distinto. No se escondió, volvió a Dios y en su susurro dijo: «Crea en mí un corazón limpio». Y Dios lo escuchó, lo restauró. Así, la historia seguía avanzando, mostrando una verdad profunda. El ser humano necesita gracia. Y entonces, Dios levantó a un guía, un libertador, Moisés. Moisés, el que caminó entre el desierto y la presencia de Dios, el que recibió la ley, palabras santas, perfectas. La ley mostraba el camino, mostraba la verdad, pero también revelaba algo más: la incapacidad del hombre. Como un espejo silencioso, mostraba el corazón, mostraba la necesidad. Y así, desde Caín hasta David, y por medio de Moisés, todo apuntaba a algo mayor, una esperanza, un cumplimiento. Y entonces, en el momento perfecto, en silencio, sin ruido, llegó Él, Jesucristo, Jesús, el justo, como Abel, el rey, como David, el cumplimiento de la ley dada a Moisés. Pero más que eso, el Hijo de Dios. Y su historia no fue de poder humano, sino de entrega, de amor. Y como Abel, su sangre también fue derramada, pero no habló de venganza, habló de perdón, de misericordia, de vida nueva. Donde Caín trajo muerte, Jesús trajo vida. Donde David cayó, Jesús permaneció fiel. Donde la ley mostraba el camino, Jesús se volvió el camino. Y en la cruz todo se unió, la justicia y la gracia. Y en el silencio de una tumba nació la esperanza eterna. Ahora la historia continuó, pero ya no en oscuridad, sino en luz, porque Dios aún habla al corazón, como habló Caín, aún restaura, como restauró a David, aún guía, como guió a Moisés, y aún salva, como en Jesús. Descansa, no tienes que cargarlo todo, no tienes que ser perfecto, solo descansar en su gracia. Respira y suelta el día, porque la historia no termina en el esfuerzo, termina en el amor. Duerme en paz. Respira muy despacio. Suelta el día y permite que tu mente comience a descansar. Señor Dios, en este momento de silencio, vengo a ti, sin prisa, sin ruido, tal como soy, con todo lo que viví hoy,
con lo que entendí y con lo que no. Tú que ves lo profundo, tú que conoces el corazón, así como viste a Caín y conociste a Abel. Mírame ahora, no escondo nada de ti, porque sé que aun con mis errores, tu mirada sigue siendo de amor. Señor, si en mi interior hay inquietud, si hay pensamientos que no descansan, si hay cargas que aún pesan, hoy las entrego, una por una. Todo lo que me preocupa, todo lo que no puedo controlar, todo lo que me inquieta, lo dejo en tus manos, porque tú eres Dios y yo puedo descansar. Padre, como escuchaste a David, Rey David, cuando en medio de su dolor clamó por un corazón limpio, escúchame también. Límpiame por dentro, renueva mis pensamientos, trae calma donde hay ruido, crea en mí paz, una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de tu presencia. Señor, así como guiaste a Moisés en medio del desierto, cuando todo parecía incierto, guíame también, aunque no vea todo claro, aunque haya dudas, aunque el camino no sea fácil. Confío en que tú estás conmigo, aún en el silencio, aún en la noche. Señor Jesús, Jesucristo, en ti encuentro descanso, porque tú conoces el cansancio humano, tú conoces el dolor, y aún así elegiste amar. Gracias, porque tu amor me cubre, porque tu gracia es suficiente, porque no tengo que ser perfecto, porque en ti soy recibido, soy perdonado, soy amado. En esta noche dejo todo pensamiento acelerado, toda preocupación repetitiva, toda ansiedad, y recibo tu paz, tu descanso, tu silencio lleno de vida. Espíritu de Dios, llena este lugar, llena mi mente, llena mi corazón, trae tranquilidad, trae quietud, trae descanso profundo. Que mi respiración se haga lenta, que mi cuerpo se relaje, que mis pensamientos se aquieten y que mi alma encuentre reposo en ti. Señor, si hoy hubo errores, si hoy hubo palabras o pensamientos que no fueron correctos, los dejo en tus manos. Confío en tu misericordia, que es nueva cada día. Gracias, porque incluso en mi debilidad, tú permaneces fiel. Ahora puedo soltar el control, puedo dejar de esforzarme, puedo simplemente descansar. Cuida mis sueños, Señor. Cuida mis pensamientos. Cuida mis sueños. Y si despierto en la noche, recuérdame
que no estoy solo, que tú estás aquí. Rodea este lugar con tu paz, que todo temor se disuelva, que toda inquietud se calme y que tu presencia permanezca. Gracias, porque en ti puedo confiar, puedo descansar, puedo dormir. En tus manos entrego esta noche.